¿Listo? Entonces, bueno, les cuento un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Lo que vamos a hablar o el tema que vamos a revisar del proyecto Moneda se llama dinero fiduciario. Esa palabra me parece súper difícil. Fiduciario. ¿Listo? Dinero fiduciario. Fiduciario. Esa palabra está muy difícil. Bueno, durante todo nuestro proyecto Moneda, la idea es que, bueno, nos hemos venido haciendo como un contexto histórico, ¿cierto? Recogiendo como toda la historia que ha tenido la moneda como concepto y como utilidad en nuestra humanidad para diferentes cosas. De hecho, pues, ha hecho parte fundamental de nuestras dinámicas, ¿no? De podernos organizar como seres humanos, de poder organizar sociedades. Ha sido gracias también a establecer un poco como este concepto de la moneda. Era necesario en algún momento, ¿no? Iba a ser necesario. Ha tenido muchísimos cambios durante el tiempo, digamos que en cuanto a la idea como tal del dinero ha cambiado, ¿cierto? Lo que significaba el dinero en los primeros momentos es totalmente diferente a lo que significa ahorita el dinero o como tal una moneda. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Hemos ido como moldeando históricamente ese concepto que empezó siendo como una necesidad, como digamos una respuesta a una problemática que era como, bueno, ¿cómo podemos generar los trueques y que sean de manera como equitativa, ¿no? Entonces, al principio, listo, solucioné ese problema. Ya luego vimos que con el pasar del tiempo, esto como que abrió muchas más posibilidades, ¿no? El hecho de que existiera una moneda. Entonces, que ya eso terminó derivando en creaciones de bancos, que los bancos también al principio eran supremamente útiles, ¿no? Pues porque era genial, como que podían liberaron al ser humano de tener que andar con el oro ahí a cuestas y pues bueno, como tener la facilidad de usarlo más. Claro está que los sistemas bancarios empezaron también a corromperse con el tiempo, bueno, digamos, no digamos corromperse, empezaron a modificarse, ¿sí? Empezaron a modificarse hasta llegar a un punto en el que ya luego pues ellos planteaban básicamente las reglas del juego y hasta el momento se ha mantenido así, ¿no? Los bancos plantean las reglas del juego, las reglas con las que se mueve como tal la moneda y pues hasta el momento lo hemos tenido más o menos así. Entonces hace falta un poquito como revisar ese paso, bueno, esa idea que se ha tenido del dinero o de la moneda hasta la actualidad. Entonces, permítanme. Bueno, primero entonces vamos a comenzar con una definición formal. Yo voy a colocar como tal qué es el dinero. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es el dinero? Sí, porque si vamos a hablar de dinero, sí, porque ustedes, bueno, esta palabra de pronto para algunos ya la habrán conocido, para otros será nueva. A mí me parece una palabra súper difícil, pero bueno, antes de definir qué es dinero fiduciario, vamos a definir primero qué es dinero. ¿Listo? Entonces, les voy a colocar acá como una definición formal de dinero. Entonces, la definición dice, es una herramienta que las sociedades utilizan para establecer diversos diversas relaciones entre sí tanto a nivel interno como externo. Entonces, tanto a nivel interno como externo. ¿Listo? Entonces, esa es una definición formal que tenemos de dinero. El dinero va a ser una herramienta que pues las sociedades utilizan, o sea, ya saben, las sociedades pues
De hecho, la necesidad del dinero se dio porque el ser humano se empezó a agrupar en sociedades, ¿no? Ya no era un ser individual, sino que tenía una sociedad, un conjunto de mismos elementos, de humanos. Entonces, es una herramienta que las sociedades utilizan para establecer diversas relaciones entre sí, ¿no? Para relacionarse. Las sociedades pues necesitan relacionarse de alguna forma. Utiliza una de las herramientas de socialización, o bueno, para relacionarse entre sí, es el dinero, ¿no? Tanto a nivel interno como externo. Cuando nos hablan acá de externo, de este término que es tanto a nivel externo, ¿a qué creen que se refieren? ¿Qué será a nivel externo? O ¿Por sea, fuera? sí, claro, Como por fuera como de la ciudad o algo así. exactamente, porque la idea del dinero no es solamente que le sirva a los integrantes de una agrupación, ¿sí? Sino que también la idea del dinero es que me pueda servir para establecer como intercambios con sociedades que estén por fuera, ¿no? Entonces el dinero no es solamente para relacionarnos entre una misma comunidad, sino que la idea es que de alguna manera se pueda utilizar también para relacionarnos con otras comunidades. Para eso es que sirve el dinero como tal. Este tipo de relaciones, ya en este momento decimos que son relaciones económicas, ¿no? Sí, o sea, lo ideal, digo, es que, bueno, el dinero nos sirva para relacionarnos de manera económicamente, ¿no? O sea, si yo necesito algo, entonces, y tú tienes ese algo que yo necesito, pues el dinero podría ser esa conexión entre mi necesidad y tu oferta, ¿no? ¿Por qué pongo la salvedad acá de las relaciones económicas? Porque pasa que entonces a veces confundimos el hecho de que entonces el dinero nos tiene que relacionar en todo aspecto de nuestra vida. Entonces basamos nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones amistosas, nuestras relaciones hasta con nosotros y nosotras mismas en torno al dinero. Y no, la idea es que las relaciones que se gesten o se formen en torno al dinero sean relaciones netamente económicas, o sea, que tengan que ver con aspectos de la economía. ¿Sí? No de nuestros aspectos personales, porque en eso como que, si se dan cuenta, son cosas que son completamente diferentes, entonces siempre es mejor que entendamos eso, como que el dinero nos ayuda a relacionarnos económicamente. Si queremos relacionarnos en nuestras parejas, en nuestras amistades, con nuestros familiares, tratemos de no hacerlo desde el dinero, desde ningún aspecto del dinero, porque van en contra, van en contra. ¿Listo? Entonces, eso por esa parte. Bueno, la moneda como tal, o pues lo que nosotros, el dinero, se ha visto representado por medio de moneda, ¿sí? Moneda no entendido como las monedas, las moneditas, sino moneda como el concepto de, bueno, de cómo vamos a nosotros, qué figura, qué forma le vamos a dar al dinero. Entonces, en eso aparece el concepto de moneda, ¿no? Se empieza a usar el concepto de moneda, digamos que, o bueno, la moneda surge realmente, el concepto de la moneda surge a partir del uso y de la aceptación del oro como herramienta valiosa de intercambio, ¿no? Cuando se descubre el oro, cuando se empieza a explotar el oro, es que se empieza a tomar este metal como, o sea, el valor de este metal como el valor de la moneda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los metales? Entonces, ¿por qué los metales? Sí, porque un metal. Porque ustedes creen que se utilizan metales para las monedas. Porque Son duran más harto. duros, más resistentes. Exactamente. ¿Qué pasa con las propiedades de los metales? Pues resulta, acá les voy a colocar unas, resulta que los metales, primero, no pierde, bueno, en especial digamos que metales nobles, que ya les voy a hablar un poquito acerca de los metales nobles. Entonces, no pierde valor respecto al tiempo. Eso es algo bueno. O sea, las propiedades y el valor que tiene el oro, por ejemplo, o los metales, no varían durante el tiempo. Otra cosa es, otra cosa es que son raros, ¿cierto? La rareza hace que se escojan los metales como tal.
Son raros. ¿A qué se refiere que son raros? Pues son diferentes a todos los materiales que nosotros vemos en la cotidianidad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Son escasos, ¿sí? Son escasos, y el hecho de que sean escasos hacen que mantengan siempre un buen valor, ¿no? El metal es escaso, el metal, digo, bueno, este tipo de metales hay que explorarlos bastante bien, ¿no? Hay que minarlos bastante bien porque son escasos. Y pues ustedes ya saben, cuando las cosas son escasas, ganan valor. Cuando las cosas abundan y son del común, hay mucho, pues pierde un poquito de valor. En cambio, las cosas que son un poco más, ¿cómo se dice eso? Como bueno, sí, como ¿Exclusivas? exclusivas, esa es la palabra, gracias corazón. Las cosas que son más exclusivas, que son escasas, que son difíciles de conseguir, tienden a adquirir más valor, ¿no? También lo que decían ustedes, la durabilidad, ¿sí? Un metal dura, que básicamente esto está muy conectado con esto acá, con este aspecto, que el hecho de que no varíen su valor respecto al tiempo es porque básicamente su misma composición se mantiene a pesar de que pasen los años, o sea, no se daña. Y otro de los aspectos es la facilidad para el intercambio. ¿Sí? Podemos hacer intercambios con monedas hechas en metal muy fácilmente. Básicamente todo esto es gracias a los otros aspectos, gracias a que son duraderos, gracias a que se pueden moldear. O sea, tú un metal lo puedes fundir, o sea, lo puedes derretir por completo, llevarlo a su punto de fusión, pasarlo de sólido a líquido por completo, y luego ese líquido poderle darle otra forma y las propiedades del material, las propiedades de ese metal se siguen manteniendo, ¿sí? Entonces eso es bueno, o sea, es maleable, tú le puedes cambiar la forma, tú lo puedes pasar por calor, lo que quieras, y sus propiedades se van a mantener. Entonces eso es otra de las características de los metales, pues que servían muchísimo. Entonces, claro, al principio, pues básicamente cada una de las monedas tenía un valor intrínseco, ¿no? Entonces acá voy a colocar eso. La moneda inicialmente, ay, la moneda inicialmente tiene valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? ¿Qué dicen ustedes que es valor intrínseco? Que tiene un valor que nosotros le damos. No, al revés. El valor intrínseco de algo es ese valor que tiene por sí mismo, que no depende de qué tanto valga para mí o para ti o para alguien, sino que naturalmente ya tiene un propio valor, o sea, es el valor de su composición original. Por ejemplo, todos nosotros los seres humanos tenemos un valor intrínseco por el simple hecho de nacer y existir en este planeta. Es un valor intrínseco, es nuestro valor por existir. ¿Sí? El hecho de que uno diga ningún ser humano vale más que otra persona es porque tenemos un valor intrínseco, porque tenemos un valor desde nacimiento, desde fábrica, pues. Eso es el valor intrínseco. Entonces, al principio, recuerden, la moneda que se utilizaba, el valor que tenía esa moneda era según el valor que tuviera su material, el valor con el que había nacido, con el que se había hecho, el valor de sus componentes. ¿Sí? Cosa que en ese momento no es así, ¿no? Pero pues ya vamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hacía para saber? Ah, bueno, antes de seguir, quiero definirles acá un poquito esto de los metales nobles. Los metales nobles son una clasificación en específico de los metales que se caracterizan por, se les llama inertes químicamente. Son metales que son químicamente inertes, o sea, muertos. ¿Por qué se dice eso? Porque estos metales no reaccionan químicamente con su entorno, no reaccionan, o sea, les da igual el entorno. Digamos que qué propiedades trae que sean químicamente inertes? Pues que básicamente no se oxidan, no se corroen, no se dañan, ¿sí? Porque normalmente si tú dejas algo a la intemperie, al agua, al sol, se daña, ¿cierto? Si tú dejas un pedazo de madera, por ejemplo, al sol y al agua, eso se va a podrir, se va a dañar.
Si tú dejas algún otro tipo de metal que no sea noble, como por ejemplo el cobre o bueno, la lata o el acero, por ejemplo, el acero, que no es un metal noble, si lo dejas a la intemperie, a las condiciones del ambiente, se va a dejar afectar, va a reaccionar químicamente al ambiente, o sea, se va a oxidar, ¿cierto? Ustedes han visto cómo se oxida el metal. Pero los metales nobles son aquellos que sin importar qué pase en su entorno, pues ellos no se afectan, no se oxidan, no se corroen, no se dañan. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, con el oro o con la plata? Más que todo eso, ¿no? Oro y plata. Entonces las cosas, si ustedes tienen una joya, por ejemplo, de oro, no importa si tú la mojas, no importa si pasa el tiempo, ella no se va a oxidar, ¿sí? No se va a dañar, porque pues es de oro, es un metal noble. Entonces, por eso es que para las monedas se utilizó, se pensaba usar metales que fueran nobles, o sea, que sin importar las condiciones que tuvieran en el ambiente no se fueran a dañar, ¿no? Eso hace parte de esto, de buscar la durabilidad. La idea de una moneda o de que sea el material que sea es que debe ser duradero. Esa es la idea, o sea, algo que una moneda que se esté dañando a cada rato, pues como que no es muy útil para la idea que se busque con el dinero. Entonces, por eso se buscaba que fuera como un metal resistente. Entonces, al principio lo que les digo, el valor era intrínseco, o sea, de su material. Entonces, digamos que yo acá tengo, estas son moneditas, bueno, no sé, parecen galletas, son monedas. Perdónenme ahí la poca habilidad artística. Bueno, esas son monedas. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor de las monedas? Son dos monedas de oro. Estamos hablando de las primeras monedas que tuvimos, ¿no? Porque, bueno, recuerden que igual la moneda tuvo diferentes mutaciones. Primero fue moneda, luego se convirtió en billete, pero entonces empecemos, miremos desde la moneda. Al principio, entonces, si yo tenía dos monedas de oro, el valor que iba a tener iba a ser igual al peso de las monedas. O sea, de hecho, de ahí viene la palabra peso, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, muchas monedas se llaman peso, que peso colombiano, peso peruano, peso pues de cada país. Y ese nombre surge a partir de que al principio el valor que tenían las monedas eran respecto a su peso, a lo que pesaban, ¿sí? Entonces, exacto, Samu, también hay de plata, pero bueno, al principio eran full de oro. Entonces, dependiendo cuánto pesara esa cantidad de oro, ese era el valor de la moneda. Pues, si tú tienes 2 kilos, si tú, yo qué sé, 2 kilos de moneda, pues tienes esos 2 kilos de oro, pues es lo que vale tu moneda, ¿sí? 2 kilos, pues ese es el peso, ese es el valor, lo que pesa la moneda. Entonces, si se dan cuenta, eso es un valor intrínseco, porque el peso del material, pues viene desde su composición, viene inicialmente, antes de ser moneda, ya mantenía esas mismas características. Entonces, a eso se refiere con que sea un valor intrínseco, es el valor que tiene como tal la moneda según su material, según su composición y de lo que está hecho. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, observación, inquietud, comentario? Listo. Hasta acá tienen los apuntes, chicos, que están tomando los apuntes. O alguien falta, diga yo. Es importante que tengamos igual estos apuntes. Sí, profe. Listo. ¿Alguien falta, diga yo? Dime, Jan. ¿Tú faltas? Listo, corazón, dale. Vamos a tomarnos entonces unos minuticos para terminar de tomar los apuntes para poder utilizar de nuevo el tablero. Yo ya acabé. Perfecto. Cuando terminen los que faltaban, me van confirmando, ¿listo? Lo siento, no te preocupes. Yo quisiera escuchar, hay como 4 o 5 minutos acá que no participan, no piden la palabra, no están listos. Quisiera saber qué les pasa. Estoy feliz con los que sí participan sin que lo llamen.
pero aún así hay algunos que de verdad aprovechan y se pierden. Hasta ahora llegué a estar por eso que yo pasaría a comprar. No veo a esa niña, ¿cómo se llama? A Zaira, que no volví a encontrar por acá. Ashley. Ahora sí suena. ¿Listo? ¿Todavía falta alguien? Diga yo. ¿Jan todavía faltas o ya? Ya terminé. Listo, Chinito. Sí, está bien. Listo, ¿qué pasa? Con el tiempo, entonces, bueno, se dieron cuenta que no podían utilizar tampoco entonces todo el recurso del oro para hacer monedas, que podían aprovechar otros metales. Entonces lo que hicieron fue decir como, bueno, nosotros podemos mezclar el oro con otro tipo de material, con otro metal que también pues tiene muy buenas propiedades. Y con eso pues le empezamos a variar como pues también como a utilizar otros recursos, ¿no? A utilizar otros materiales para crear nuestras monedas. Entonces ahí empezó las aleaciones. ¿Sí? Aleaciones en monedas. Las aleaciones, pues a lo que se refiere la palabra aleación es que es una mezcla, ¿sí? A una combinación, una mezcla de metales con el fin de crear algo. Entonces, en este caso van a hacer una mezcla de metales para poder generar las monedas en específico. Entonces, acá, ¿cómo obtenían el valor? Entonces, el valor de las monedas era equivalente Entonces, el valor era equivalente a la proporción Voy a escuchar aquí a Miquel. Entonces, el valor era equivalente a la proporción de metal noble que tuviese dicha aleación. Dicha aleación. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues listo, ya empezamos a hacer monedas con mezclas de metales, ¿sí? Siempre tiene oro o plata, que son como los metales nobles más preponderantes. Recuerden que los metales nobles tienen la característica de que no se dañan, no se corroen, no se oxidan, no se van a afectar por el ambiente de manera química. Entonces, tenemos una cantidad de cierto metal noble, la podemos mezclar con otros metales que no sean nobles, la podemos rendir en términos pues coloquiales de nosotros, la podíamos rendir, pero el valor de la moneda, el valor que va a tener realmente la moneda, va a ser el valor del metal noble que posea, ¿sí? O sea, cuando vamos a ver el valor de la moneda, no nos va a importar los otros metales, sino solamente la cantidad de metal noble. Entonces, por ejemplo, voy a hacerles acá una monedita, otra vez de nuevo mi moneda en forma de galleta. Sí, digamos que esta es una moneda. Entonces resulta que esta moneda tiene, voy a hacer acá como una barrita para simbolizar, digamos que tiene, bueno, esto es una fracción, ¿no? ¿En cuántos están divididas esta fracción? En tres, ¿no? En tres partes. Entonces pensemos que esa fracción que está, esa totalidad de la fracción que está dividida en tres partes, esa totalidad es como la cantidad de metal que tiene la moneda, ¿sí? La cantidad de metal. Pero entonces, esta partecita de acá, o sea que es un tercio, ¿cierto? 1 entre 3, 1 entre 3, un tercio de ese material, de esa moneda, es un metal noble, como por ejemplo el oro. Un tercio, una parte de 3, de esas 3, recuerden, esta fracción hace referencia a el material total de la moneda, ¿sí? La cantidad de material total. Entonces, un tercio de esa moneda es oro,
Eso quiere decir que, ¿cuánto sería esta fracción? ¿Me recuerdan ustedes? Si este de acá es un tercio, estas dos, ¿a cuánto equivaldrían en fracción? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuánto equivaldría esa fracción ahí? Ajá, gracias. 2/3, ¿cierto? Pues si la unidad completa está dividida en 3, eso quiere decir que la totalidad de unidades son 3. Si acá cogí una, pues acá van a ser 2 de 3, ¿no? 2 de 3. Entonces digamos que 1/3 de esa moneda, del material de esa moneda, está hecha en oro, y 2/3, el resto de la moneda, que serían 2/3, está hecha, por ejemplo, de cobre. ¿No? Entonces, entendemos que este es un metal noble. Y este va a ser un metal normal. Eso quiere decir que el valor de esta moneda realmente va a ser simple. Lo único que va a valer esta moneda va a ser el valor que tendrá. El valor que tendrá será equivalente al tercio, al 1/3 en oro que tenga. Bueno, al peso, ¿no? Esto es al peso. Al peso del 1/3 de oro que tenga. ¿Sí? No importa que tenga 2/3 de más, que básicamente sería la mayor cantidad, no importa que tenga 2/3 de más que sea de cobre, como el cobre no es un metal noble, entonces no influye en el valor que va a tener la moneda. Lo único que va a importar para establecer el valor de la moneda va a ser lo que pese la cantidad de oro que tenga, o sea, lo que pese ese tercio de oro que tenga, ese va a ser el valor de la moneda. ¿Listo, chicos? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? No. Listo. Listo, chicos.